Saludamos a nuestros compañeros de Noticias Caracol en vivo. Juan Camilo Cortés, muy buenos días. Buenos días, Luisa. Hoy, por supuesto, con este tema también vamos a hablar del comunicado del Consejo Gremial, que se ha pronunciado y ha rechazado la posición que ha tenido el presidente de la República de no reconocer el preconteo de los resultados electorales. Además, Juan Camilo, este tema lo vamos a ampliar con una denuncia que hace la ANDI junto con la Fundación del Estado para el Derecho. En la carta dirigida a la misión de observación electoral manifiestan su preocupación ante una conducta reiterada del presidente de la República, consistente en realizar pronunciamientos de contenido electoral, intervenir en controversias propias de la competencia de las autoridades electorales y utilizar plataformas institucionales del Estado en un contexto de campaña presidencial. De esto, hacemos contacto a esta hora con el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Presidente, con nosotros están Negocios Ditu y en Noticias Caracol nos acompaña Juan Camilo Cortés. Bienvenido, presidente. Primero, amplíenos esta denuncia que ustedes realizan también junto a este Consejo de Derecho. Sí, Luisa, muchas gracias y Juan Camilo también buenos días. Sí, efectivamente nosotros junto con la Fundación para la Defensa del Estado de Derecho desde la ANDI hemos hecho una denuncia al organismo de la OEA, que es el que de alguna forma tiene formas para hacer acompañamientos en términos de observación electoral alrededor de los comportamientos que ha venido o en los cuales ha venido incurriendo el presidente de la República durante los últimos, yo diría que incluso meses, pero que se han agravado significativamente durante los últimos días. El presidente, contraviniendo todas las normas y contraviniendo la ley en Colombia, ha decidido participar en política y lo hace probablemente porque él siente que no hay forma de que nadie lo castigue o de que si acaso le harán probablemente en el futuro un llamado de atención y que de ahí no pasa. Por eso nosotros hemos venido diciendo, sí, el marco jurídico colombiano, si de alguna forma las instancias colombianas no son capaces de parar al presidente porque está cometiendo una irregularidad grande en democracia, pues tendremos que acudir entonces a los organismos internacionales. Estamos acudiendo en este caso a la MOE, estamos en la misión de observación electoral y estaremos en los próximos probablemente horas seguramente también presentando denuncias y presentando solicitudes de acompañamiento para que garanticen que el gobierno no participa indebidamente en el proceso electoral ante otras cuatro instancias internacionales. Claro. Señor McMaster, para el país y para ustedes los empresarios, ¿qué implica que un presidente tenga esta actitud frente a los comicios electorales y los resultados? Pues Juan Camilo, resulta que en Colombia eso no lo pueden hacer los presidentes y eso así fue definido por la ley, entre otras cosas porque un presidente, a diferencia del resto de ciudadanos, él solo tiene muchísimo más poder y tiene muchísimas más herramientas que las que tienen otros candidatos. El proceso electoral tiene que ser un proceso electoral justo, tiene que ser transparente, tiene que cumplir las normas. Y, por ejemplo, y lo mencionó Luisa en su presentación, una muy buena parte probablemente de los ejercicios que hace el presidente de la República los hace con recursos del Estado. Entonces, se montan los aviones del Estado, arma grandes eventos que son pagados por el Estado, que son cubiertos por los medios públicos del Estado y adicionalmente también, dada su vocería, intenta generarle, que eso quizás es parte de lo que más nos preocupa a nosotros, preocupaciones y angustias a los colombianos sobre un proceso electoral que ha demostrado ser uno de los más transparentes y no solamente del continente, sino probablemente del mundo. Colombia tiene unas elecciones en donde uno después de 1 hora 45 minutos o 1 hora 50 minutos sabe quién ganó la elección, sabe quién va a ser quiénes van a pasar a segunda vuelta. Será así en la segunda vuelta también, donde sabremos quién va a ser el presidente de la República y no hay además ningún margen de error importante, como se pudo ver con los preconteos que se dieron o con la verificación de los preconteos que se dieron, además el lunes, con gran celeridad, pero también con gran confiabilidad, sería la palabra que yo utilizaría. Entonces, generar dudas sobre el proceso electoral colombiano es muy malo. El presidente de la República tiene que ser el mayor defensor de la democracia colombiana y se está convirtiendo en este momento en el mayor atacante de la democracia colombiana. Todos nos preguntamos también por qué lo está haciendo, cómo se va a comportar en la segunda vuelta, cómo se va a comportar si pierde. Puede ser que su candidato pierda. Todos sabemos, no deberíamos saberlo, sino deberíamos intuirlo quién era el candidato del presidente, pero hoy en día sabemos porque él ha participado indebidamente en esto.
Entonces le estamos Claro. pidiendo acompañamiento desde ya a los organismos internacionales para que además tengan mucho cuidado y estén muy observantes de lo que sucede el día 21 de junio. Mire, ¿quién es el encargado o qué entidad o institución es la encargada de sancionar o de poner un freno al presidente de la República? Esto en el caso del presidente de la República. Ahora le pregunto por otros actores. Sí, en el caso del presidente de la República, Luisa, es claro que, y en la mayoría de los casos estamos en manos de algo que se llama la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la que acusaría eventualmente al presidente. No lo puede sancionar, pero sí lo puede acusar ante el resto del Congreso y sería el resto del Congreso el que lo pudiera sancionar. Pero sabemos cómo funciona. No ha habido un solo proceso en la historia de Colombia en donde se haya sancionado a un presidente. De manera que eso también nos trae una pregunta grande. Si nosotros podemos seguir teniendo mecanismos mediante los cuales los presidentes en realidad no tienen nadie que los vigile y nadie que los castiga. Puede ser que el Consejo Nacional Electoral eventualmente haga algunos pronunciamientos. Sabemos cuánto le importa al presidente el Consejo Nacional Electoral, le importa muy poco, lo que significa que ahí no hay nada importante que pueda suceder. La Comisión de Acusaciones sí debería actuar. Yo, si estuviera en la Comisión de Acusaciones, llamaría a unas reuniones extraordinarias y Pero desde igual, ya doctor McMaster. haría un proceso en donde trataría de decir el señor está o no está incumpliendo la norma y decidiría si lo acuso frente al Senado. Y pasa igual con la comisión de acusaciones, ¿no? Nunca pasa nada. Nunca pasa nada absolutamente, no nos sirve para nada realmente. Y lo peor es que el presidente se aprovecha de eso. Es que Porque esa es como la se discusión, siente doctor. como un Es un ciudadano superpoder, feliz. es una facilidad de pasarse, por decirlo así coloquialmente, por la faja las reglas. Parecería, Juan Camilo, que el presidente siente y efectivamente puede tener razón, que al final es como el único ciudadano que no tiene que cumplir la ley. Cumple la ley muy parcialmente, hay muchas cosas que no cumple. Le cuento, por ejemplo, las rectificaciones que él produce son siempre rectificaciones parciales. Se le dice que el procurador le dijo que no participara en política y eso lo tiene absolutamente sin cuidado. Y eso le produce un gran daño a la democracia, porque todos necesitamos presidentes que sean confiables. Eh, yo quiero preguntarle a la gente que eventualmente es amiga del proyecto del presidente, ¿qué pasaría si no estuvieran en el gobierno hoy en día, si no fueran de alguna forma el partido de oposición que está aspirando a llegar al poder o a llegar a la presidencia de la República, si el presidente de ese momento hiciera lo mismo que hace Gustavo Petro hoy en día? Están generando un precedente muy peligroso, porque no lo queremos ver en ningún presidente, no queremos ver en ningún presidente esa actitud. Claro, mire, doctor Bruce, le preguntaba ahorita sobre quién es el encargado de ponerle un tate quieto al presidente, precisamente de pronto pronosticando un poco su respuesta. Y es que ya entrados en segunda vuelta en campaña electoral con uno de los candidatos afines, o que el líder natural del partido de ese candidato es el presidente de la República, seguramente vamos a seguir viendo este tipo de apariciones y de pronunciamientos públicos por parte del jefe de Estado. Pero por otro lado también están ustedes, el Consejo Gremial o los gremios, y pareciera nuevamente que hay una confrontación entre unas posturas u otras. ¿Cómo evitar una polarización más profunda de lo que ya se ve entre unos candidatos y otros y entre unos apostadores y otros sobre estas candidaturas? Sí, Luisa. Yo quisiera decir que las posiciones nuestras desde la ANDI, como también las del Consejo Gremial, en realidad no están tratando de favorecer al uno ni al otro, ni están polarizando la posición frente al presidente de la República. Al presidente le estamos pidiendo que actúe como tienen que actuar los presidentes frente a la democracia. No le estamos pidiendo nada, no le estamos diciendo que vote por un candidato que nosotros quisiéramos tener allí, no le estamos pidiendo que nos haga campaña o le haga campaña al candidato, no le estamos pidiendo que favorezca los intereses de los votantes que eventualmente están de acuerdo con un candidato. Eso no se le está pidiendo a él se le está pidiendo solo que cumpla con la ley, que sea transparente, que sea objetivo, que sea neutral. Tiene que ser neutral, no porque él no sepa por quién votar. Todo el mundo sabe que él tiene unas simpatías. Lo que no puede es generar distorsiones en el proceso electoral que conduzcan
a que eventualmente se favorezca un candidato. Eso es lo que le estamos pidiendo a él. Ahora, si eso es polarización, yo diría que la culpa no es nuestra, que estamos defendiendo la Constitución o estamos defendiendo la ley. La culpa es evidentemente de quien la está infringiendo. Doctor McMaster, ¿ustedes creen que estas elecciones han sido marcadas por falta de garantías electorales? Pues han sido marcadas, yo en realidad creo que estamos viviendo una situación paradójica, porque hemos tenido unas elecciones muy transparentes, hemos tenido un sistema electoral que se ha fortalecido, creo yo, y es muy confiable. Yo diría que hoy en día somos más confiables que lo que éramos hace 4 años y que lo que éramos hace 8 años, etcétera. Pero al tiempo sí hemos tenido algo que ha sido no solamente sorprendente, sino muy preocupante, que es la actitud del presidente y del gobierno. Han decidido hacer lo que quieren. Ya vimos lo que pasó con el embajador en Brasil, vimos lo que pasó con el director de la unidad para la atención de riesgos y desastres, vimos lo que pasó con la embajadora en Haití. Estamos teniendo una situación verdaderamente inédita donde todo el gobierno decidió que no importaba lo que dijera la ley, ellos estaban dispuestos a romper esa norma con tal de mantener el poder. Quieren mantener el poder a pesar de todo. Y les digo una cosa, no entiende uno ni siquiera cómo harían para gobernar, porque lo que han construido desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista institucional, es tan peligroso que no les va a permitir mantener, por ejemplo, los subsidios, no les va a permitir mantener la creación de puestos que han hecho arbitraria y masivamente en el gobierno por la vía de las órdenes de prestación de servicios. Hay muchas cosas que son decisiones del gobierno que, si siguieran así, realmente van a terminar en un estado que va a ser un estado inviable. Presidente, quien sea que llegue a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto en medio de esta carrera electoral, ¿ustedes, los gremios, se sienten con garantías para nuevamente intentar un acuerdo nacional? Tenemos varias cosas que van a confluir: el fenómeno del Niño, el apretón fiscal, procesos de salud muy complicados. Es decir, hay muchos temas que necesitan de atención inmediata y que sin duda necesitan de una articulación también con ustedes. ¿Creen ustedes que con los dos candidatos que están hoy tendrán esas garantías? Yo no quisiera, Luisa, llamarlo acuerdo nacional por una razón básicamente pragmática, y es que acuerdo nacional fue lo que intentó hacer eventualmente, no lo intentó hacer, lo que menciona con frecuencia uno de los candidatos. Entonces claramente pues no estamos hablando de eso. Yo lo que sí creo es que tiene que haber una gran convergencia nacional en este momento en tratar de hacer 2 o 3 cosas que son muy importantes. La primera es estabilizar una serie de variables que están en este momento en gran peligro. El sistema de salud está en peligro y va a seguir estando en peligro si seguimos con esta política, porque los pacientes van a comenzar a tener cada vez más y más escasez de medicamentos, problemas para tener citas, problemas para tener tratamientos. Eso va a seguir sucediendo si seguimos por este camino, simplemente porque las cifras no dan, porque no tenemos el dinero, porque no tenemos la operatividad. Pasa lo mismo si seguimos con el tema de los hidrocarburos y el petróleo. Todo el planeta, países de izquierda, de derecha, más progresistas, menos progresistas, están en este momento intentando poder fortalecer su posición energética, mientras nosotros estamos debilitando la nuestra. Hoy somos mucho menos autónomos, hoy tenemos que importar gas, pagamos gas 3 veces más caro que el que pagábamos en el pasado. Bueno, entonces lo que le digo es que no se trata realmente de un acuerdo nacional o no. Yo lo que creo es que tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por estabilizar una cantidad de variables que en este momento tienen gran peligro. La seguridad nacional. No, yo sí me pregunto si uno pudiera tratar de imaginarse un país seguro, unas regiones seguras, unas carreteras seguras, si seguimos con la idea de la paz total en la forma en que se ha venido desarrollando. Yo me atrevo a decir que no, va a ser muy complejo, porque lo que se ha hecho es fortalecer a los grupos criminales. Entonces, la responsabilidad nuestra es que el país, hacer lo mejor para que el país funcione bien. Estamos más que dispuestos, y con cualquier gobierno trabajaremos. Intentamos trabajar con el gobierno de Gustavo Petro. Fue muy difícil lograr eso con él. Él es una persona muy, muy complicada. Es una persona que no conversa, que no oye, que no acepta razones, dice cosas que son falsas. Por ejemplo, siempre dijo que yo le había impuesto una cantidad de condiciones para el acuerdo nacional, y es mentira. Me las puso él a mí en la conversación que tuvimos. Entonces, yo sí aspiro con cualquiera que sea, porque es la tarea nuestra. Seguramente los medios de comunicación pueden decir lo mismo. Nosotros tenemos que procurar hacer nuestros máximos esfuerzos para que el país funcione. Lo haremos con cualquier presidente. Doctor McMaster, ustedes con este escenario
que está en este momento, ¿qué tan avanzada o qué tan posible puede ser una reunión con Iván Cepeda, con el candidato presidencial? Pues a Iván Cepeda no hemos hecho más que pedirle reuniones, se las hemos pedido por muchísimos meses. Le quiero decir, desde el mes de octubre o desde el mes de noviembre le estamos pidiendo reuniones, le estamos pidiendo debates, le estamos pidiendo que venga a nuestros eventos, le estamos pidiendo que converse con otros candidatos y no solamente nos han dicho que no en varias ocasiones, sino en muchas ni siquiera nos contestan. Esa es la verdad. Yo estoy seguro que él tiene decenas de solicitudes Sí, de medios de comunicación, pero también decenas de solicitudes de gremios. Sí, pero de gremios. Perdón, quiero terminar, Luisa. Es que dale, esta ha dale. sido la actitud, esta ha sido la actitud que nosotros hemos tratado de tener con él. Hemos intentado conversar. En este momento sentimos que por razones electorales él quiere dar la idea de que él conversa con todo el mundo. No, la verdad es que él no conversa con nadie. Ahora quiere aparecer reuniéndose con nosotros, nos imaginamos que será para la foto, nos imaginamos que será para decir que él quiere conversar con los empresarios. Y yo no sé realmente si nosotros tenemos que complacerlos para que él se tome una foto y diga que sí conversa con nosotros. La verdad es Eh, que no ha conversado durante todo este tiempo. Es que allá voy, presidente, y le hago esta contrapregunta. El Consejo Gremial, que es el que representa a más de 32 gremios, incluyendo el suyo, o el que usted representa, ha dicho que no se sentará con nadie o con ninguno de los candidatos que niegue o que tenga dudas sobre el proceso electoral o sobre la transparencia del proceso electoral. Y el único candidato que lo ha hecho es Iván Cepeda. Entonces pareciera Sí, como si los así. gremios le cerraran la puerta a Iván Cepeda por las No. críticas que ha tenido del proceso electoral. No es por eso, es que estamos en un proceso democrático y hay que respetar el proceso democrático. Y si estamos hablando de proceso democrático, pues digamos, si queremos estar en el proceso democrático o no. Y entonces no puede ser que para algunas cosas sí estemos y para otras cosas no estemos. Yo digo sinceramente que esta es una grave lesión a la democracia. Vamos a tratar de que no tenga consecuencias. Pero si hay razones en el pasado o en otras latitudes, digamos, para que la gente se sienta muy molesta con un grupo de la población, es cuando no se respetan los resultados electorales. Eso no está bien. Entonces no puede ser que uno no respete los resultados electorales, pero sí quiera decir que tenemos una gran capacidad de conversación, repito, cuando no la hemos tenido Claro. durante todo este tiempo. Entonces, ahora, uno pudiera decir, bueno, y si cambia de opinión, pues no sabemos cómo va a cambiar de opinión. Ya sabemos lo que piensa, puede ser que se retracte, pero eso no obligatoriamente, digamos, creo yo, nos conduce a que nosotros tengamos, digamos, o permitamos que vayamos a ser manipulados desde el punto de vista electoral. Y aquí hablo solamente por la ANDI y hablo por nosotros porque no me atrevo, digamos, a hablar por el resto de gremios, Claro. pero si decidiera cambiar, yo diría, esperemos a ver entonces a que gane el próximo candidato y cuando gane Sí. el candidato que gane, perdón, y sea el próximo presidente electo, y nos sentamos a conversar, pero no para ser motivo o para ser utilizados en una foto. Pues, presidente, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Tenía que hacerle esa última pregunta entendiendo las más recientes declaraciones del Consejo Gremial. Está bien, Luisa, perfecto, gracias, Juan Camilo. Gracias, doctor McMaster.